Muy bien, para comprobar que esta respuesta de la mesa redonda no está ceñida al hecho en concreto y de que tienen una respuesta para todos los hechos, independientemente de que sean distintos o no, o parecidos, les voy a poner un video de 1996 donde yo abordo a Felipe Pérez Roque, entonces canciller, en su primer viaje al extranjero tras la defenestración de Robaina. Y yo le cuestiono lo del remolcador 13 de marzo, ¿por qué no han hecho una investigación? Y fíjense que la respuesta es la misma, la culpa es de Estados Unidos. ¿Por qué no se hace un juicio para investigar el hundimiento del remolcador 13 de marzo? ¿Por qué no hay abierta una investigación policíaca independiente, digamos? Debo decirte que el hundimiento del remolcador 13 de marzo está considerado en este juicio porque consideramos al gobierno de los Estados Unidos responsable de lo que ocurrió con el remolcador. ¿Eso por qué? Debido a que por promover la emigración ilegal desordenada hacia Estados Unidos. El barco lo hundieron en Cuba, no el gobierno americano. El barco fue hundido en aguas cercanas a Cuba por un remolcador, no como se dijo en Miami, y ustedes lo saben bien, los medios de comunicación, no por una patrulla de las guardacostas cubanos, sino por otros trabajadores del puerto. ¿Pero por qué no se les enjuicia a esos trabajadores? ¿Por qué no se les investiga? No, porque se produjo un accidente. Bueno, eso es mucho más largo. ¿No es la misma respuesta? Es increíble, es exactamente la misma, es el mismo argumento. Es eso. Y por eso te decía que esa mesa redonda, que es agotadora y larga, y para mí es una respuesta a las declaraciones del Departamento de Estado sobre que Cuba está politizando este hecho, que no es un accidente, y la causa real de por qué emigran los cubanos. Ellos se comprometieron en esa mesa a hacer una investigación rigurosa, y de lo que se trata esto es de que no han podido acallar a las familias que están relacionadas con esto. Ahí estaba Pérez Roque diciendo que había una investigación también rigurosa. ¿Cuántos años después del 96? Es la ambigüedad para tratar de tapar algo que es completamente evitable. Esto es un homicidio lo que han hecho. Esto es un crimen contra la humanidad. Sí. Cuba es el único país del mundo que responsabiliza su emigración a los Estados Unidos que recibe los inmigrantes. Ningún otro país del mundo hace esto. Nada más que lo hace esta gente cínica, despiadada, asesinas, un país terrorista, ¿ok? Y no importa que exista una ley de ajuste cubano o no, no importa la política migratoria, la gente van a seguir viniendo porque están huyendo del sistema de ellos, que es indefensible. Entonces, como no lo pueden, indefendible, y como no lo pueden defender, entonces se agarran de cualquier tecnicismo de la política migratoria de los Estados Unidos, y lo que no podemos caer en la trampa y lo que no podemos seguir tolerando el cinismo de este país terrorista. Hay cubanos en todas partes del mundo y donde no hay ley de ajuste. No hay una ley de ajuste española, no hay una ley de ajuste nicaragüense. Bueno, los nicaragüenses están yendo porque... Pero fíjate que no hay hace una ley de ajuste, no sé... venezolana. No, en cualquier lugar que estén de Europa, de Asia, de África. Yo me he encontrado cubanos diseminados por todas partes donde no existe ley de ajuste. El director del Departamento Consular del MINRE, Soberón, que estuvo hace menos de un mes en Uruguay, tuvo que reconocer que allá hay más de 12.000 cubanos, y fue donde anunció que la Cancillería pensaba hacer una rebaja del costo del pasaporte y aligerar con la ley de extranjerías nueva el tema de los viajes. Y me atrevo a decir una cosa, y lo digo públicamente, aunque le digas al cubano, vas a llegar aquí y vas a estar deportado, con una carta de deportación, y tienes que reportarte a Miramar con una orden de supervisión, van a seguir viniendo. Con residencia, porque viven mejor aquí, hasta ilegal, claro, que legal en su propio país. Supuesto. Pero fíjate, ellos te venden también la idea de que aquí esto es un horror y que la van a pasar muy mal. Hay un reportaje de nuestro servicio informativo de Daniel Benítez hace poco que habla sobre unos traficantes de personas que tenían secuestradas a unas cubanas y que las obligaban a prostituirse, ¿no? Entonces ellos cogen ese reportaje, lo usan en la mesa redonda, este otro impresentable, y le mutilan una frase que dice, que lo está traduciendo, no lo dice el periodista nuestro, Benítez, Daniel Benítez, lo dice, es el propio oficial de inmigración el que está diciendo que Cuba escapan de un régimen dictatorial. Esa parte se la mutilan. Vamos a ver ahí.
Así se encontraban 8 jóvenes migrantes cubanas rescatadas de las manos de traficantes de personas en el área de Tampa. Ellas, según las autoridades, eran obligadas a prostituirse por Ahmed Ramón Maqueira de la Cal, de 35 años, y Rosalía Leonard García, de 29. Todas las mujeres encerradas trabajaban como prostitutas, bailarinas y eran forzadas a realizar actos sexuales para pagar sus deudas de $60,000. Es donde le quitaron, que en el reportaje original, ese oficial explicaba por qué se huía de Cuba, ¿no? Sí, yo lo recuerdo perfectamente, que explica que escapan de una dictadura. Ellos lo censuraron completamente. Le quitaron ese. Pero además, incluso esos reportajes, hay una cosa clara aquí. Aquí discutimos nuestros problemas y no escondemos una noticia como esta. O sea, como periodista uno no está evaluando todo el tiempo si le conviene o no le conviene al exilio. Pues si son unos cubanos que están prostituyendo a unas mujeres, pues son unos descarados y los denunciamos. Ahora, si fueran unos oficiales del MININ, los que tuvieran que ser denunciados en la televisión cubana, eso sí no lo van a hacer. Porque es propaganda, porque no es periodismo, porque están engañando a su propio pueblo, que ya no los están engañando más precisamente por las redes sociales, y porque a medida de que penetre el internet la gente se están dando cuenta de la verdad, que de hecho se han dado cuenta de la verdad desde el principio de este régimen despiadado. Y vuelvo y repito, es indignante las declaraciones de estos cínicos, porque lo que no están diciendo es la verdad. Y la verdad es que el motivo principal de la inmigración descontrolada en este país, independientemente de cómo se maneja la inmigración, es el comunismo, es las dictaduras, son los gobiernos totalitarios, y me indigna también cuando los tallan de inmigrantes económicos, cuando son refugiados huyendo de una dictadura. No, pero además que el Gran Coyote, yo me imagino y existe que tiene esa criminalidad es La Habana, por ese régimen, que está vendiendo los pasajes a Nicaragua, y que en Nicaragua sigue una ruta entre $10,000 y $15,000 por cabeza, $2,000 millones, los 190,000 cubanos. No sé si Luis Domínguez tiene más o menos esos datos también, ¿no? Pero mira, el propio hermano de esa teniente coronel de las tropas guardafronteras está aquí viviendo en Miami. Él emigró. ¿Qué va a hacer ella? ¿Va a hablar en contra de su propio hermano? Entonces, es que ¿dónde está la moral que tienen? Son sinvergüenzas y mentirosos, es lo que son. Hay que decirlo así. Pero mira, con esas mentiras están obligando a la administración a sentarse, y el obligando entre comillas, yo creo que hay, ¿cómo fue que dijo? Hay pasos positivos, indicios. Sí, desde luego, como dijimos en otros programas, debe haber unos contactos que no conocemos, porque realmente no sabemos si le sale algo bastante bien a Biden con estas elecciones, que yo lo dudo. Tiene que haber una mesa puesta ya, porque Cuba está desesperada por hacer ese tipo de relación. Sobre todo por buscar financiamiento, porque ahora se están gastando millones en una propaganda grande. Por ejemplo, contrataron a los dos grandes creadores de guías turísticas mundiales de Inglaterra para hacer por tercera vez una revista que habla de Cuba, que es una belleza, que es de fotos, de cómo Focus, es el campo. ¿no? La que mencionamos ayer Focus aquí. Cuba, sí, esa revista se está tirando. Han invitado a parlamentarios europeos para que expresen en Europa la necesidad de que se quite el bloqueo, y coincide con que ahora Cuba presenta por 30 años después, otra vez en la ONU en esta semana. ¿Esa es la Cuba que promueven ellos? Esa revista sí está hecha por dos especialistas muy renombrados que han hecho mucho dinero haciendo guías turísticas, explicando las cosas. Es decir, que se han gastado dinero en lavarse la cara en un momento que, como dice Leal, están muy mal. No saben, pero esta crisis ellos no la pueden sobrepasar. Y lo que están haciendo es reprimir. De hecho, ahora en diciembre entra en vigor un código penal que penaliza el disenso, y tiene un artículo, el 143, que dice que aunque usted tenga un derecho fundamental y lo ejerza de manera arbitraria, de 3 a 5 años de prisión. Es decir, que no se puede Ejerciste demasiado tu derecho. Demasiado, efectivamente. Tienes derecho, pero no lo ejerces demasiado. No se te vaya la mano en ejercer el derecho, que te lo hacen jorobado. Exactamente, increíblemente, y negociar con un país terrorista, que eso yo nunca lo he escuchado en la historia del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, tanto a Luis, al doctor Ángel Leal, como a Sergio Coma. Regresamos enseguida, vamos a tener, pues nada, mucho más aquí. Pero quiero ir